Entonces, vamos a continuar con la segunda parte acerca de la tierra gloriosa, la moderna tierra gloriosa. El Señor ha favorecido a los Estados Unidos más que en cualquier otra nación en ella. Proveyó refugio para su pueblo, a fin de que éste pudiera rendirle culto conforme a los dictados de su conciencia. En esa nación el cristianismo ha prosperado, conservando su pureza. En ella se ha enseñado sin restricciones la doctrina del don de la vida, vivificada por el poder único mediador entre Dios y el hombre. Era el propósito divino que en esta nación siempre hubiera libertad, para que las gentes pudieran adorarlo de acuerdo con los imperativos de su conciencia. Era su intención del Padre Celestial que las instituciones civiles manifestaran en su expansión y desarrollo la libertad que otorgan los atributos del Evangelio. Maranata, la 191. Maranata 191. Entonces, ahí encontramos que Estados Unidos es la tierra buena, la tierra deseable, la tierra gloriosa, tierra buena, deseable. Así lo dice el Espíritu de Profecía. Los Estados Unidos son una tierra que ha estado bajo el escudo especial del Omnipotente. Dios ha hecho grandes cosas por este país, pero en la transgresión de su ley, los hombres han estado efectuando una obra que se asignó en el hombre de pecado. Están haciendo los hombres la obra del hombre de pecado. Satanás está llevando a cabo sus designios para envolver a la familia humana en deslealtad. Así que, a pesar que Estados Unidos ha sido tan favorecido, ahora está adorando, rindiendo culto prácticamente a Satanás. Manuscrito 17 de 1906. Estados Unidos, rindiendo culto a Satanás, a pesar de que ha sido favorecido como la tierra deseable, tierra gloriosa, por el poder del Señor. Los Estados Unidos estaban llamados a ser una tierra moderna de leche y miel, para que el pueblo pudiera proclamar el último mensaje de amonestación para el mundo. Su prosperidad, los principios de su gobierno y su posición como gran amalgama para las diferentes nacionalidades del mundo fueron escogidas para suministrar las mismas ventajas evangélicas que fueron provistas al Israel de antaño mediante la tierra gloriosa. Es en vano que se haya dado la declaración de la verdad eterna en esta nación, para ser llevado a todas las naciones del mundo. Dios ha elegido a un pueblo y lo ha hecho depositario de una verdad saturada de resultados eternos. Le ha dado la luz que debe iluminar al mundo. ¿Se ha equivocado Dios? ¿Somos realmente sus instrumentos escogidos? ¿Somos los hombres y mujeres que han de llevar al mundo los mensajes del capítulo 14 de Apocalipsis? ¿Que han de proclamar el mensaje de salvación a los que están al borde de la ruina? ¿Procederemos como si fuéramos esos hombres y mujeres escogidos por el Señor? ¿Procederemos así? Como estudiamos en los artículos previos, anteriormente en esta serie, la guerra entre el rey del sur y el rey del norte, Daniel 11:40, como ya lo hemos visto en las series anteriores, establece que en el año 1798, como el punto inicial del conflicto entre las fuerzas del catolicismo y las fuerzas del ateísmo, una pelea sin cuarteles. En este caso, en 1798, fue quitado su poder e influencia al rey del norte. Y cuando se reavivó nuevamente la pelea en 1989, el rey del sur fue quitado sus fuerzas. Como el punto inicial del conflicto entre las fuerzas del catolicismo y el ateísmo, la guerra descrita en este versículo no se resuelve hasta
que carros y naves simbolizados por el poder económico y militar de los Estados Unidos concerten en una alianza con el catolicismo. Los Estados Unidos y el papado forman una alianza cuando consideraron a la Unión Soviética, el moderno rey del sur, como un enemigo común. Esta alianza fue formada no solo para asegurar la libertad de las naciones, se fueron esclavizadas y dominadas por la Unión Soviética, sino también para luchar contra la filosofía del ateísmo. Así es que Estados Unidos y el romanismo, el Vaticano, se unieron para dar cumplimiento a la profecía de Daniel 11:40, la parte B. Con la caída de la Unión Soviética se cumplió el tiempo del fin en Daniel 11:40 para nuestra generación en 1989. Así que esta alianza imita las actividades de Clodoveo, el rey de Francia, quien abandonó la profesión religiosa prevaleciente en su nación para poder ir al auxilio del catolicismo en su guerra contra el arrianismo. Así como Francia se bautizó y se hizo católico en el año 594 y luego entregó su cargo, su poder en el año 508 al hombre de pecado, la bestia, así también Estados Unidos se ha unido con el romanismo. Es un símbolo entonces Estados Unidos de Clodoveo el Franco. La alianza entre Clodoveo y el catolicismo tuvo como resultado la agresión en contra de los ostrogodos, los vándalos y los hérodos, tres poderes que fueron eliminados por el hombre de pecado, por el cuerno pequeño, la cual consintió no solo de una guerra en contra de las tres naciones, sino de una lucha en contra de la filosofía religiosa del arrianismo que estas tres naciones tenían. Así que la lucha en contra de los érolos, en contra de los tres naciones de los vándalos y los ostrogodos. Este es el poder político, pero a la vez estos eran arrianos. Ese es el poder religioso. Entonces el cuerno pequeño luchó contra tres áreas. Cuerno pequeño. Desde que Clodoveo se hizo católico en el año 496 y entregó su cargo en el año 508. Así que esto no hemos visto. Esta alianza fue para destruir, esta alianza que hicieron Clodoveo el Franco y el hombre del pecado fue para destruir a estos tres poderes, a los érolos, vándalos y ostrogodos. Así también la alianza de hoy entre Estados Unidos y el Vaticano va a ser para destruirse a tres áreas. La URSS, este es el rey del sur, que continúa todavía la guerra contra Rusia. Ahora mismo se está peleando esa batalla contra Rusia. Luego va a ser destruido Estados Unidos en el decreto dominical. Luego van a ser destruidos estos, Edom, Moab, y conquistado el mundo. Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Y luego entonces será dueño del mundo. Entonces Estados Unidos como representando la tierra gloriosa. ¿Ya? La tierra gloriosa. El oriente.
el oriente y al rey del sur. Así conquistará el mundo entonces el catolicismo. La obra de arrastrar los 3 cuernos de Daniel 7 fue llevada a cabo desde el año 508 después de Cristo, hasta que el último de los cuernos fue desarraigado en el año 538. Entonces, ahí vemos que la guerra, después que se convirtió, después que se bautizó, entonces, en el año 496, 508 comienza la guerra contra los arianos, y el año 538 finalmente, el cuerno pequeño, después de 30 años, se va a sentar en su trono hasta el año 1798, por un espacio de 1260 años de periodo de dominio total. Así que aquí vemos que pronto viene también contra la tierra gloriosa y va a dominarla, va a someterla. La alianza entre Clodoveo y el Vaticano condujo hacia el reinado de 1260 años del papado, que terminó cuando éste recibió la herida mortal en el año 1798. La Francia, en tiempo de Clodoveo, confirió poder al papado al comienzo de 1260 años. Y la Francia de la época de Napoleón usó su poder para llevar a su fin lo mismo. Al fin, los mismos 1260 años. Lo que comenzó con una alianza terminó en guerra y cautiverio. La terminación de la primera época de supremacía papal en 1798 es seguido por una represalia en contra del rey del sur, la cual comienza la época final del reinado papal. ¿Ya? Este desenlace está situado históricamente en el año 1798 y es simbólicamente ilustrado en Daniel capítulo 11, versículo 40, cuando el rey del sur le dio la herida mortal al rey del norte. Él le quitó el poder civil al rey del norte. Como parte de la represalia futura, en este versículo, el cual describe el resultado final de la alianza con Clodoveo, vemos a los Estados Unidos simbolizados como naves y carros, cuando comienzan a repetir el infame registro histórico de la alianza de Clodoveo. La autoridad despótica de Roma fue llevado a su fin en este versículo, y sin embargo, este mismo texto vemos el comienzo del regreso final de la Roma al poder de su antigua posición. En el marco histórico de 1798, la hermana White también enfoca a los Estados Unidos. Así que como hubo una alianza al principio acá con Clodoveo y Roma, ¿ya? Clodoveo y Roma, para destruir en este tiempo a 3 áreas, ¿ya? Los érolos, los vándalos y los ostrogodos fueron destruidos. Así también, después de 1798, hemos visto que en 1989, entonces, estamos a punto de que esta conquista de 3 áreas se ha dado. 1, 2, 3. Se está luchando ahorita mismo contra el poder de Rusia. Luego entra la tierra gloriosa y al mundo islámico y termina su conquista al mundo en el decreto dominical. Con el decreto dominical, entonces, y con el decreto mundial, tendrá el control del mundo. Control del mundo. ¿Ya? Entonces, eso está desarrollándose en esta generación.
así se vuelve a repetir la historia. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención al mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y solo una nación, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos, de Norteamérica. Una y otra vez, el pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores, historiadores, al describir el nacimiento y crecimiento de esta nación. El profeta vio que la bestia subía de la tierra, y según los traductores, la palabra dada aquí por subir significa literalmente crecer o brotar. Crecer o brotar como una planta de la tierra. De la tierra, ¿ya? Y tenía dos cuernos semejantes a los cuernos de un cordero. Apocalipsis 13, 11. Así que en 1798, Apocalipsis 13, 11. Cuernos como de un cordero. Cuernos como de un cordero. Los cuernos semejantes a un cordero representa la juventud, la inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos, como el profeta vio que esta nación subía en 1798. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron de América en busca de asilo, contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal. Hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y libertad religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la declaración de la independencia, que se hace resaltar la gran verdad que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables a la vida y a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo. Establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y los hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. El republicanismo, el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fortalecido en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Conflicto de los siglos, 493. Entonces, acá vemos que los Estados Unidos nacen de la tierra y se hacen cada vez más prósperos. Hasta la fecha todavía sigue siendo la tierra gloriosa, a pesar que está llena de rebelión, lleno de apostasía, lleno de transgresión a las leyes naturales de Dios. Es digno de notarse que la hermana White presenta los libros de Daniel y Apocalipsis como libros que se complementan el uno y al otro. Cuando reconocemos a los Estados Unidos, específicamente Daniel 11, 40 y 41, comparamos este testimonio con Apocalipsis 13, como si fueran una y una sola carne. Sabemos que el versículo 40 nos coloca históricamente en el tiempo de la herida mortal. Apocalipsis 13 es el testimonio acerca de la bestia con la herida mortal y la bestia que usa su poder para curar la cabeza de la bestia que había recibido la herida mortal. Esa herida mortal lo recibió en 1798 por el rey del sur, que en 1989 cae, ¿no? El rey del sur, la Unión Soviética, que hay ahí ahora con un contraataque. Así que
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a la de un cordero, pero que hablaba como dragón. La inspiración describe 3 poderes específicos, Daniel 11:40, a la vez que un punto de partida histórico. Los 3 poderes son colocados en un marco en el cual se ve su relación en la de 3 poderes políticos que están luchando por el dominio del mundo, pero ocultas tras la ambición por el poder temporal. Encontramos 3 perspectivas espirituales y filosóficas, comenzando con la ofensiva contra el poder ateo, el rey del sur, la consecuencia de acontecimientos que se desarrollan a través